esa presentación y esa introducción. ¿Están viendo la presentación de PowerPoint? ¿Sí está compartida? Sí, sí, la estamos viendo, está muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Eh, Esta es la primera de un sinnúmero de charlas y conferencias que en alianza entre el Estudio Jurídico y SAFI hemos decidido hacer. Lógicamente, las reformas normativas todo el tiempo se producen, pero más en esta época de emergencia sanitaria por un lado y crisis económica por el otro, creo que el mejor aporte que podemos hacer a la sociedad, tanto SAFI como el Estudio Jurídico, es ayudar con estas charlas y poner al día en las diferentes cuestiones legales que van asomando. Entonces, esta va a ser la primera de muchas. Me imagino que todos ustedes han estado investigando, averiguando y quizás muchos de ustedes ya tienen conocimiento de este tema porque es el de mayor auge y el de mayor necesidad. Así que voy a hacer una brevísima explicación, no voy a tratar de cansarles, de tal forma que nos quede la mayor cantidad de tiempo posible para las preguntas que ustedes puedan hacer por el chat y que después como moderador Guillermo me las vaya mandando. El antecedente de esto, como todos ustedes saben, lo primero que sucedió fue el estado de emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud Pública a través del acuerdo ministerial el 11 de marzo del 2020. Y después, el 16 de marzo, el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción por calamidad pública. ¿Por qué les digo caer en cuenta de estas cuestiones? Porque es importantísimo que ustedes comprendan que son dos cuestiones distintas. Una es la emergencia sanitaria declarada por el ministerio y otra es el estado de excepción por calamidad pública. Es importante diferenciarlo, porque vamos a ver más adelante que las normas están en función de una u otra cosa. Y otra cuestión importante, fíjense usted que el decreto ejecutivo ya habla de una calamidad pública. Al hablar de calamidad pública podemos decir que el gobierno, representante del Estado, ya está estableciendo que en este momento estamos sufriendo una situación de fuerza mayor. Eso se entendería como calamidad pública. ¿Qué es lo que estableció este decreto entre varias cuestiones? Lo primero y principal, suspendió la jornada presencial de trabajo y estableció que aquellos que puedan se acogerán al teletrabajo conforme al acuerdo ministerial que emitió el Ministerio del Trabajo. Por supuesto, estableció que habían actividades como servicios públicos básicos, de salud, de seguridad, bomberos, riesgos, víveres, sectores estratégicos, que tenían que continuar laborando normalmente por tratarse de cuestiones esenciales, ¿no? De tareas esenciales. Y en este decreto delegó el presidente de la República al COE Nacional para que sean ellos quienes puedan ir prorrogando esta suspensión de la jornada presencial de trabajo y como ustedes saben, esto está suspendido por el momento hasta el día 4 de mayo, pudiendo ser prorrogado nuevamente, no lo sabemos aún. Este es un antecedente de lo que sucedió y lo importante era hacer esa diferencia entre emergencia sanitaria y suspensión de la jornada presencial. Son dos cuestiones diferentes. En el acuerdo ministerial que el Ministerio del Trabajo extiende respecto del teletrabajo es respecto de un teletrabajo emergente. Yo creo que a futuro podremos hacer una nueva charla para poder profundizar cómo funciona el teletrabajo y cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Eh, pero por el momento simplemente hagamos un análisis del teletrabajo emergente, no del teletrabajo común que se pueden someter todas las empresas, trabajadores o empleadores, sino del emergente, porque claro, fue algo muy rápido y las normas fueron muy simples y muy sencillas. Este acuerdo ministerial, en resumen, establece que para aquellas actividades y funciones que se permite y que es posible el teletrabajo, es potestad del empleador adoptar esta modalidad. ¿Sí? Entonces, esto puede ser al arbitrio y una cuestión unilateral del empleador de determinar quién se somete a teletrabajo y quién no. ¿Sí? Lo que establece este acuerdo es que la implementación del teletrabajo, de esta modalidad, de este teletrabajo emergente, no modifica los derechos y obligaciones de la relación laboral. Lo único que cambia es el lugar en el que se efectúa el trabajo. Y establece que para que las empresas
puedan acogerse al teletrabajo, es necesario que se registren en la plataforma del SUT del Ministerio del Trabajo. Aquí van a salir varias preguntas de ustedes. Yo un poco me adelantaría a explicarles que este registro es más importante para los trabajadores que para los empleadores. Si el empleador no registra y sabe que sus trabajadores están teletrabajando y en cumplimiento de ello cumple con todos los haberes laborales y paga todo lo que el trabajador requiere y tiene derecho, pues no hay ningún inconveniente. El tema viene desde el trabajador, donde el empleador podría decir: señor trabajador, usted no estuvo haciendo nada durante esta época en la que hemos pasado en cuarentena. Yo no escucho nada. Y puede decir: no, efectivamente sí, he estado haciendo un teletrabajo. ¿Y cómo puedo demostrar yo que efectivamente he estado haciendo el teletrabajo? Cuando mi empleador agarró mi contrato de trabajo y lo modificó en el SUD para que yo esté trabajando bajo la modalidad del teletrabajo. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, está todo muy bien, Juan Carlos. Sigue nomás, por Perfecto. favor. Es que por ahí escuché a alguien que decía que no oía, por eso suspendí. No, se activan los micrófonos, por eso les solicité desde el inicio que por favor mantengan en silencio los micrófonos. Gracias. Bueno, no hay ningún problema. Este teletrabajo emergente va a terminar ya sea por un acuerdo entre las partes, empleador y trabajador, o cuando finalice la declaratoria de emergencia sanitaria. Fíjense ustedes esto que es importante. Habla de la emergencia sanitaria, no de la suspensión presencial. Aquí es un tema muy importante, ¿no es cierto? Va a ser el Ministerio de Salud el que establezca cuándo termina la emergencia sanitaria. Y yo les he dejado aquí, como bien decía Guillermo, cuando concluyamos la charla, aquellos que estén interesados me pueden escribir a mi correo electrónico y yo les haré llegar este material. Ahí van a ver que yo estoy poniendo un link del Ministerio del Trabajo donde hay un tutorial de cómo hacer el registro del teletrabajo emergente. Posterior al acuerdo ministerial del teletrabajo, se emitió un segundo acuerdo ministerial en el que se estableció la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Y este acuerdo ministerial después tuvo a su vez una reforma adicional. Entonces ahora yo les voy a hacer una breve explicación ya de cómo quedó después de la reforma del segundo acuerdo ministerial. Lo que establece este acuerdo ministerial es que el objetivo es garantizar la estabilidad laboral y precautelar la economía. Es decir, estos son los objetivos que buscan estos acuerdos ministeriales. Y establece que el empleador podrá adoptar la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Fíjense ustedes que es muy importante que dice el empleador, será potestad del empleador adoptar. Esto quiere decir que le está determinando que el empleador de forma unilateral puede adoptar estas modalidades. No necesitaría en un principio consultar con los trabajadores, pero ya vamos a ver más adelante que hay una contradicción en esta norma que nos puede llegar a un posible conflicto que debemos estar alertas. Lo primero que habla el acuerdo es respecto de la reducción emergente de la jornada. Entonces tenemos tres ámbitos, ¿no es cierto? La reducción, la modificación y la suspensión. Vamos a ver en qué consiste la reducción. Durante la emergencia sanitaria, y nuevamente les hago caer en cuenta que es mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, no la suspensión presencial del decreto ejecutivo. Durante 6 meses como máximo y pudiendo renovar por 6 meses más por una sola ocasión, es decir, máximo por un año, se puede acordar, dicen. Fíjense ustedes que en el artículo anterior decía que era potestad del empleador adoptar. Y en este artículo dice que se podrá acordar la disminución de la jornada laboral de acuerdo a lo que establece el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Es decir, el acuerdo nos manda directamente al Código del Trabajo porque en el Código del Trabajo ya está previsto cómo es la reducción de la jornada laboral. No la emergente, la común, la que podríamos acceder cualquier empresa en cualquier momento. ¿Sí?
¿Qué dice el artículo 47.1? Lo primero que dice es que esto tiene que ser entre un acuerdo entre empleador y trabajador, que se necesita una autorización del ministerio, ¿sí? Y que no puede ser sino mínimo 30 horas semanales. Es decir, me puedo bajar de 40 hasta mínimo 30 horas a la semana. Menos de eso no puedo. Es importante aquí nuevamente hacerles caer en cuenta que el acuerdo empieza diciendo que el empleador tiene la potestad de adoptar, es decir, es unilateral de él. Pero nos manda el artículo 47 y nos dice que es acuerdo, que es en función del artículo 47.1, y ahí se habla del acuerdo entre empleador y trabajador. Entonces aquí viene un primer conflicto de normas entre si se necesita o no el acuerdo entre empleador y trabajador, a lo que yo recomiendo a mis clientes que en lo posible, si se van a aplicar a la reducción de la jornada laboral, traten de ser a través de un acuerdo. En caso de que sea imposible el acuerdo, tendría que la empresa adoptarlo de forma unilateral. Pero hay este conflicto cuando emitieron el acuerdo, que la idea era que sea unilateral del empleador, cayeron en esta contradicción que hay que prestarle atención. Lo importante es que si yo me adapto a la reducción, no puede ser menos de 30 horas a la semana. Es decir, me bajo de 40 a 30, no menos de eso. Y este mismo artículo del Código del Trabajo establece que cuando se da una reducción de la jornada laboral, la empresa no puede repartir dividendos a sus socios o accionistas mientras no cancele a los trabajadores por las horas que redujeron. Es decir, que durante el tiempo en el que dure esta reducción de la jornada laboral no se pueden pagar dividendos, porque si no, esto implicara que yo me estoy reduciendo la jornada porque estoy en una crisis económica y después mi ejercicio económico arroja utilidades y yo reparto utilidades. Esto se ve como lo único que hice fue perjudicar a los trabajadores y por eso es que la ley no me lo permite. Por supuesto que hay otras formas en vez de repartir dividendos, hay otras cuestiones que se pueden hacer, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si hubiera utilidades, se puedan recapitalizar y estas utilidades a futuro se puede hacer un aumento de capital con esas utilidades no distribuidas. Pero bueno, esa es una cuestión societaria que se la podría analizar aparte. También establece el artículo 47.1 que en caso de que se produzcan despidos o en caso de que yo tuviera que pagar bonificaciones por desahucio, estas se van a calcular sobre la última remuneración que percibía el trabajador antes del ajuste de la jornada, ¿sí? No la reducida, sino la anterior. Y por último, y esto es lo que normalmente está obstaculizando a muchas empresas a acogerse a la reducción, es que el aporte al IES tiene que ser completo, tiene que ser sobre las 8 horas diarias a pesar de que se estén trabajando menos. ¿Sí? Entonces, la remuneración del trabajador yo le voy a poder pagar menos en proporcional a las horas que esté trabajando, pero el aporte al IES no. El aporte al IES no, y de esa forma, claro, es un valor que yo no me ahorro. Por eso más adelante vamos a hablar otras fórmulas que a través del mutuo acuerdo entre las partes con los trabajadores sí podríamos reducir las horas y aportar menos al IES. Pero bajo esta figura de la reducción emergente, el aporte al IES es total, ¿sí? Después, el mismo acuerdo establece la modificación de la jornada laboral. Esto es para aquellas empresas que tienen jornadas laborales diferentes a la de lunes o viernes, que la actividad en la que elaboran no se puede suspender y entonces nos permite que sin autorización del Ministerio del Trabajo podamos modificar. Es decir, un trabajador yo le hacía trabajar de miércoles a domingo, sus días de descanso eran lunes y martes, y ahora eso puedo modificar, que trabaje de martes a sábado y que sus días de descanso sean domingo o lunes. Es decir, puedo hacer una modificación de la jornada laboral de forma libre, pero nuevamente me establece que, primero, que sí o sí tengo que darles los 2 días consecutivos de descanso obligatorio y que me tengo que guiar por el artículo 52 del Código del Trabajo, que establece cuáles son las causas en las cuales yo puedo hacer una modificación de la jornada laboral, que en resumen son la necesidad de evitar un grave daño y la condición manifiesta de la industria, es decir, la naturaleza de la actividad para la cual yo desarrollo. Y la tercera figura que nos permite el acuerdo ministerial es la suspensión emergente de la jornada laboral, ¿sí?
Este acuerdo ministerial dice que esto es para aquellas que no han podido acogerse al teletrabajo o que no han podido hacer la reducción o modificación emergente. ¿Y qué significa esta suspensión? Esta suspensión significa que nadie en este momento trabaja, pero una vez que termine, y otra vez les digo caer en cuenta, la declaratoria de emergencia sanitaria, no la suspensión presencial, sino la emergencia sanitaria, cuando termine la emergencia sanitaria, se tendrán que recuperar estas horas de trabajo no laboradas por los trabajadores y se establece que esta recuperación tiene que ser de hasta 12 horas semanales y 8 horas los días sábados, ¿sí? Esa es la forma en la que se recuperaría. ¿Qué sucede mientras se da la suspensión de la jornada laboral? En un principio, el empleador debería continuar pagando las remuneraciones y los aportes al IES de forma normal. Aunque ya vamos a ver que más adelante, en un acuerdo ministerial posterior, establece que cuando empleador y trabajador, cuando el empleador ha determinado la suspensión emergente de la jornada laboral, puede llegar a un acuerdo con sus trabajadores para determinar la forma en la que va a pagar estas remuneraciones mientras se dio la suspensión emergente de la jornada laboral. Es decir, aquí, si bien en un principio el empleador tiene que seguir pagando la remuneración y los aportes del IES, da la posibilidad de llegar a un acuerdo con el trabajador para establecer un cronograma de cómo pagar esa remuneración, de tal forma de que no se tenga que pagar este instante todo, porque claro, las empresas están en un problema de liquidez, ¿sí? Este acuerdo ministerial determina también que los trabajadores tienen, sin duda alguna, la obligación de recuperar este tiempo no laborado, que cuando se recupere, lógicamente, esas horas de recuperación no pueden tratarse de horas suplementarias o extraordinarias y por tanto no tengo que pagar con los recargos que establece el Código del Trabajo. Y dice que aquellos trabajadores que cuando deban recuperar no se acojan a la recuperación porque no quieran o porque no puedan, ¿sí? Miren lo que dice, no percibirá la remuneración o devolverá lo que hubiere recibido. ¿Sí? ¿Qué es lo que en un principio es claro que si yo ya le pagué, tendrá que devolver lo que yo le pagué porque no recuperó? Y cuando aquí dice no percibirá la remuneración, claro, al principio cuando salió este acuerdo ministerial, esto se entendía como me están dando permiso a que no pague las remuneraciones. Esto vino después completado con el siguiente acuerdo ministerial, donde, como les explico, hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con el trabajador para que el pago de la remuneración durante la suspensión emergente de la jornada laboral sea en un cronograma, sea en un plan de pagos. Y entonces, si yo hice un plan de pagos, puede suceder que el plan de pagos se está ejecutando ya cuando se da la recuperación. Entonces, si el trabajador no ha recuperado, esos valores yo ya no le pagaría. ¿Sí? Y por último, concluye diciendo que no se realizará la recuperación si es que, habiéndose acogido a la suspensión emergente, el empleador le solicitó al trabajador que labore normalmente. ¿Sí? Tanto la reducción como la modificación o la suspensión emergente tiene que estar registrada en el Ministerio del Trabajo. Nuevamente yo aquí les estoy dejando un link donde hay un tutorial de cómo se procede con ese registro, ¿sí? Entonces no es que simplemente yo adopto una de estas 3 medidas, sino que una vez adoptado, yo tengo que registrarlo en la página del Ministerio del Trabajo y después tengo que comunicar a los trabajadores de estas modalidades que yo he adoptado, ¿sí? Y establece que termina esta jornada laboral emergente o por acuerdo de las partes o por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Como yo les había explicado, este acuerdo ministerial fue modificado por un segundo acuerdo, en el cual en este segundo acuerdo se establecieron otras facultades que son las siguientes. La primera es lo que ya les expliqué, que de común acuerdo se puede establecer un calendario, un cronograma de pagos entre empleador y trabajador respecto del tiempo que hubo la suspensión emergente de la jornada laboral. Porque claro, esas remuneraciones se tienen que pagar,
puede ser que la empresa no tenga para pagarlas en este momento, entonces llega a un acuerdo con sus trabajadores para hacer un cronograma de pagos. Lo segundo que facultó es que el empleador, de forma unilateral, podría, para aquellos trabajadores que tenían las vacaciones acumuladas, este tiempo que no se ha estado trabajando, hacer pasar por esas vacaciones acumuladas, ¿sí? Normalmente en el sistema normal, cuando no hay emergencia, yo las vacaciones tengo que avisarle al trabajador con 3 meses de anticipación. En este caso, lo que me está diciendo el acuerdo es, yo lo puedo hacer en este momento. En este momento yo le digo, tus vacaciones van a iniciar en tal fecha y van a terminar en tal fecha, pero esto tiene que ser con las vacaciones que el trabajador tenía acumuladas. Con aquellas vacaciones que no tenía acumuladas, sino que serían vacaciones anticipadas, es necesario que haya un mutuo acuerdo entre las partes, es decir, que empleador y trabajador se pongan de acuerdo juntos en este periodo pasarlo como una vacación anticipada, ¿sí? Y por último, establece que empleador y trabajador de mutuo acuerdo pueden convenir con modalidades de trabajo que lo que permitan en este momento es cuidar esa fuente de trabajo y sortear esta crisis económica que tenemos en este momento. Y bueno, yo siempre les explico a mis alumnos en la universidad que el derecho laboral es mixto porque tiene de derecho público, es decir, donde yo tengo que cumplir ciertas normas como mínimo que me establece el Estado, y también tiene de derecho privado porque yo con el trabajador puedo llegar a acuerdos siempre y cuando no vulnere sus derechos irrenunciables. Entonces, esta es una posibilidad. En este momento de emergencia se activa esto del derecho privado en derecho laboral, que es la posibilidad de acuerdos entre trabajadores y empleadores, y en función de esos acuerdos es que podemos fijar cualquier tipo de modalidades. Entonces, aquí yo les dejo algunas ideas que entre empleadores y trabajadores podrían, de mutuo acuerdo, no de forma unilateral el empleador, sino de mutuo acuerdo, con el consentimiento del trabajador, llegar a acuerdos. Uno de ellos que está siendo muy usado en este momento por varias empresas es el pasar de la jornada completa a la jornada parcial permanente. Como vimos hace un rato en la reducción de la jornada laboral, yo solamente puedo reducir hasta 30 horas a la semana. Es apenas un 25% lo que puedo reducir. En cambio, si yo me paso a la jornada parcial, yo podría reducir un 50%, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que, no solo que, a ver, si el trabajador, digamos que está haciendo teletrabajo, pero no está trabajando 8 horas, sino menos horas, converso con él y acuerdo con él en fijar una jornada parcial de trabajo. Y lógicamente no solamente que se me reduce todo lo que tiene que ver con la carga de los haberes laborales, sino también de los aportes a la seguridad social. Porque si yo acuerdo con mis trabajadores que por un tiempo vamos a pasar de la jornada total, de la jornada completa, a la jornada parcial, les voy a pagar proporcionalmente su remuneración por las horas que efectivamente trabajen en esa jornada parcial. De igual forma voy a pagar los aportes al IES proporcionalmente a las horas que efectivamente se paguen. Entonces, una alternativa que están tomando empresas es, llegando a acuerdos con sus trabajadores, no de forma unilateral, es, ya que no estás trabajando un 100%, pero sí te necesito y sí necesito que algunas horas trabajes, pues pasemos de la jornada completa a la jornada parcial durante el tiempo que dure esta emergencia. Cuando concluye la emergencia regresamos a la jornada completa y mientras tanto este es un esfuerzo mutuo que hacen ambas partes para reducir un poco de gastos, ¿sí? Otra alternativa que en algunas empresas se están tomando es la posibilidad de la licencia sin goce de sueldo. Trabajadores que tienen la posibilidad de vivir de un ahorro, creo que debe ser poca las personas que pueden hacerlo, pero existe, que han decidido en esta época aprovechar para capacitarse o para realizar ciertos proyectos o ciertas tareas que tenían pendientes, como realizar, qué sé yo, la tesis para su graduación, y entonces están acordando con su empleador una licencia sin goce de sueldo. No le pago al trabajador durante este tiempo, pero el trabajador tiene la garantía y la tranquilidad de que cuando se supere esta emergencia y cuando termine de realizar esos proyectos que él aprovecha para realizarlos ahora, va a regresar y su puesto de trabajo va a estar ahí esperándolo. Esa es otra ventaja y otro acuerdo que podrían llegar, ¿sí?
Como vimos, también hay la posibilidad de llegar a acuerdos transaccionales de pago de las remuneraciones o de los haberes laborales. Entonces, esto también, ¿no? Estamos dentro de este ámbito de derecho privado donde empleador y trabajador pueden llegar a acuerdos. El trabajador le interesa cobrar y podría decir, bueno, yo acepto que la remuneración me paguen un 50% ahorita y el 50% en 3 meses, por poner un ejemplo. Lo que empleador y trabajador puedan llegar a acordar. Y por último, bueno, lo de anticipar vacaciones, que como vimos hace un rato, está en el acuerdo ministerial, pero se necesita el mutuo acuerdo. En estos 4 puntos que he puesto, que pueden ser muchos más, por supuesto, ya después les podremos ir asesorando caso por caso particular a cada uno de ustedes, pero estas son alternativas que se pueden hacer de mutuo acuerdo entre las partes. Por último, quería terminar con un tema que es de mucho interés y que quizás es lo que está en este momento eh, haciendo ruido en nuestra sociedad, en el régimen jurídico y en todos los estratos, que es la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor. El artículo 169 del Código del Trabajo establece cuáles son las causales a través de las cuales se puede terminar un contrato de trabajo. ¿Sí? Ahí están los vistos buenos del empleador, del trabajador, el cumplimiento de una obra en aquellos contratos de obra cierta o de proyecto, en fin. Y en el numeral 6, esta es una causal que siempre existió, pero de muy difícil aplicación, establece que por caso fortuito o fuerza mayor, y aquí está el clic del asunto, que imposibiliten el trabajo. Entonces miren ustedes que se tienen que producir 2 condiciones: que haya caso fortuito o fuerza mayor y que este caso fortuito y fuerza mayor imposibilite el trabajo. Es decir, que no sea posible que ese trabajador realice ese trabajo. Y pone ahí, dice, como incendio, tempestad, explosión, plagas del campo. Lo que estamos pasando no es una plaga del campo, es una pandemia, guerra, pero dice, esta es como una explicación, una ejemplificación que hace, pero después deja algo totalmente abierto y que dice, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes, es decir, empleador y trabajador, no pudieron prever, o que si lo pudieron prever, no lo pudieron evitar. ¿Sí? Para mí, si ustedes le ven, la pandemia que estamos cursando en este momento, lastimosamente, para mí sí es un caso, bueno, en realidad no es un caso fortuito, sino una fuerza mayor, porque viene de la naturaleza. La diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor está en eso, que la fuerza mayor viene de la naturaleza y el caso fortuito de los actos del hombre, como podría ser una guerra. En este caso estamos hablando de una fuerza mayor, porque es un acto que no, un hecho que no se pudo prever y que no se ha podido evitar. Pero fíjense ustedes que el clic del asunto es que imposibilite el trabajo. Esta pandemia imposibilita realmente el trabajo. Entonces, para ver si aplica o no aplica esta causal, va a ser importante analizarla con el lente y con la óptica de cada trabajador, cada función, cada actividad y cada empresa. No se puede hablar de algo general. Hay algunas actividades en las que sí o sí yo necesito la presencia física de la persona, porque caso contrario es imposible que realice su trabajo. Eh, y que dadas las circunstancias en este momento es imposible. El otro día conversaba con una empresa y me decía, nosotros instalamos alarmas de seguridad, estas que suenan, que tengo que ir a la casa, tengo que entrar a la casa, tengo que activar la alarma, tengo que mandar un instalador. Y este instalador, o sea, ahorita nosotros no podemos visitar ninguna casa, no podemos movernos, no estamos exentos, ¿no es cierto? Porque si bien podríamos decir que somos de seguridad, en realidad vendemos alarmas e instalamos alarmas. Entonces aquí hay una dicotomía. Yo no puedo mandar un técnico a instalar la alarma a la casa porque nadie le va a recibir. Y nadie en este momento está recibiendo gente en sus casas para instalar alarmas y no tengo trabajo. ¿Cabe o no cabe la fuerza mayor? Y entonces por eso les digo, hay que analizar cada caso en específico en esta cuestión. Digamos que este técnico sí está en una fuerza mayor y no puede ir a instalar una alarma, probablemente aplica la causal. Ahora, en la misma empresa, el contador
El contador que por ahí un día que sí puede salir en su auto en función de su placa y puede ir a retirar facturas o que las facturas son electrónicas y que puede hacer la contabilidad en su casa, quizás sí pueda realizar su trabajo, no esté imposibilitado a realizar su trabajo por esta fuerza mayor. En ese caso, cabe terminar el contrato de trabajo por fuerza mayor y tal vez no, ¿me entienden? Entonces, por eso es que esto no es una cuestión general, ¿sí? El Código Civil también establece lo que es una fuerza mayor y establece que es un imprevisto que no es posible resistir. Y para mí esta pandemia es un imprevisto que no es posible resistir. Entonces yo sí creo que estamos pasando por una fuerza mayor, pero el clic del asunto es si en realidad hay una imposibilidad o no. Como todos ustedes imaginarán, esto es todo lo que dice el Código del Trabajo respecto a esto. He estado consultando jurisprudencia a ver si hay fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia que se hayan pronunciado sobre esta causal y no existen. Esta jurisprudencia recién va a nacer a partir de las demandas que se vayan a dar a partir de ahora por todos los despidos que hayan estado habiendo por esta causal y recién ahí vamos a ir haciendo. Entonces existen un montón de criterios. El Ministerio del Trabajo, el ministro, no digamos el ministerio, sino el ministro, se ha pronunciado porque él considera que para que sea aplicable esta causal y haya la imposibilidad del trabajo, la empresa tiene que estar en una crisis económica que le lleve al cierre de la empresa. Pero realmente eso es un criterio que no es de cumplimiento obligatorio en este momento, es un pensamiento de él nada más. Entiendo que ha habido movilizaciones de grupos de empleadores y grupos de trabajadores tratando de que esta norma sea interpretada por la Asamblea Nacional. Podría suceder que en un futuro lo hagan. No obstante, esto no está tocado en la ley humanitaria, no dice absolutamente nada respecto a este tema. Y entonces siempre esto va a caer en manos del juez que conozca el caso y como les diga, cada caso es diferente por su particularidad. Por lo que yo les estoy recomendando es, a ver, es preferible que los empleadores, si tiene que prescindir de trabajadores, esta es una herramienta, por supuesto, que la pueden usar, pero que trae un riesgo, que el día de mañana el juez no considere que haya fuerza mayor o que si considera que sí hay fuerza mayor, no considere que había una imposibilidad para realizar el trabajo y que por tanto determine que hubo un despido intempestivo, ¿sí? Entonces, yo creo que un empleador para evitar un riesgo de esta naturaleza, sobre todo en aquellos casos que son más graves como personas que tienen discapacidad, mujeres embarazadas o dirigentes sindicales, donde las indemnizaciones son mayores aún que las indemnizaciones comunes o se adicionan, es preferible no arriesgarme con esta causal y lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador. Un acuerdo de decir, mira, la situación es que yo ya no puedo continuar con el contrato de trabajo porque no estoy en posibilidades, encontremos una salida, ¿no es cierto? Si el empleador aplica la fuerza mayor, en un principio no tiene que pagar ni bonificación por desahucio ni indemnización de despido intempestivo. Es decir, el trabajador se iría con una liquidación común y eso, si es que tuviera vacaciones no gozadas y que los décimos no le hubieran pagado mes a mes. Si le estuvieran habiendo pagado mes a mes y hubiera gozado de vacaciones y le hubieran estado todo al día, saldría sin un solo centavo. Si es que este trabajador presenta su renuncia y esta renuncia es aceptada y por tanto el contrato de trabajo termina por mutuo acuerdo entre las partes, si ha pasado más de un año, ese empleador va a tener que pagarle un desahucio a ese trabajador y ese trabajador va a salir por lo menos con un desahucio. Entonces, se puede lograr quizás, y no solo con el desahucio, sino tal vez ofreciéndole una bonificación voluntaria por parte del empleador, encontrar un término medio donde ambas partes se sientan satisfechas frente a la situación de que hay que terminar el contrato de trabajo porque no hay otra alternativa, llegar a un acuerdo mutuo de que el contrato termine por mutuo acuerdo entre las partes y no sea necesaria aplicar esta causal de la fuerza mayor. Sin duda hay otras empresas en las que me dicen, mira Juan Carlos, yo ya tengo que despedir a esos trabajadores, pase lo que pase, o sea, habiendo emergencia o no habiendo emergencia, yo en realidad tengo que despedirlos, yo ya tenía que despedirlos desde antes. Pues bueno, si en realidad tarde o temprano
tu mayor riesgo y tu mayor consecuencia es el despido intempestivo, si cabe la fuerza mayor, como estamos viendo, y efectivamente hay una imposibilidad del trabajo, entonces quizás este es el momento oportuno para utilizar esta causal antes de que la interpreten de una forma distinta o antes de que se aclare claramente en qué casos sí caben y en qué casos no, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy difícil de hablar sobre esta situación, tanto del lado del empleador como del trabajador, sin conocer el caso en particular, porque esta causal no se puede aplicar de forma general, sino particular en función de las actividades, funciones de cada empresa, de cada trabajador. ¿Sí? Y por último, en realidad no quería hacerles una explicación exhaustiva de las cuestiones que están en el proyecto de ley de apoyo humanitario, porque como todavía no ha salido, no sabemos si esto es lo que está en el proyecto. No sabemos si realmente esto se va a mantener, si va a haber modificaciones o cómo saldrá. Entonces no tiene sentido gastar su tiempo en explicar algo que no sabemos. No obstante, les he puesto en esta presentación para que aquellos que estén interesados en tener esta presentación me escriban al correo electrónico, yo les envío la presentación y lo puedan ver. Hay cuestiones como la extensión de la cobertura del IES por 60 días adicionales, las facilidades de pago a la seguridad social, ayudas públicas por estabilidad laboral a aquellas empresas que no despidan a sus trabajadores, la posibilidad de acuerdos que vimos hace un rato, acuerdos entre empleadores y trabajadores, acuerdos que van a ser obligatorios para ambas partes y que inclusive si no se cumplen podrán ser sancionados con lo que establece el mandato 8, el mandato constituyente 8. Incluye lo que se llama ahora el contrato especial emergente. Este contrato especial emergente es como un contrato a plazo fijo. ¿Se acuerdan que antes existía el contrato a plazo fijo por un año que era prorrogable por 1 segundo? Pues es algo parecido. Esto sería un contrato a tiempo definido por máximo 2 años que se podría renovar por una sola vez, es decir, por 2 años más. Podría ser de jornada parcial o de jornada total y que terminaría en el plazo establecido a través de teniendo que pagar una liquidación y dentro de la liquidación la bonificación por desahucio. Es decir, se estaría abriendo nuevamente un contrato a plazo fijo. Ese sería el contrato especial emergente, que sería solamente por 2 años, prorrogables por 2 más. Hay que ver cómo queda. Nuevamente les digo, esto todavía no ha salido. Y también establece una posibilidad de reducción, otra reducción diferente a la del acuerdo ministerial que les expliqué, que sería hasta por 2 años, renovables por 2 años más por una sola vez. Esta reducción sí va a permitir que sea menos de 30 horas, podría ser hasta 20 horas a la semana, ¿no es cierto? Lo que sí, nuevamente, mientras se da esta reducción de la jornada laboral, no se puede pagar dividendos a accionistas y socios. Si hay una indemnización, habrá que calcular en función de la remuneración antes de la reducción, como les expliqué anteriormente. Pero lo que sí es diferente aquí es que el aporte al IES va a ser en función de la jornada reducida, no como está en este momento el acuerdo ministerial, que en la reducción hasta 30 horas, el aporte al IES tiene que ser sobre la totalidad de las 8 horas. Después también habla del tema de vacaciones no devengadas y por adelantado, que es lo mismo que está en el acuerdo ministerial, y las prestaciones del seguro de desempleo. Esto tratando de hacer un brevísimo resumen de cuestiones que probablemente ustedes ya conocían. Y ahora voy a dar paso a Guillermo para que me vayan haciendo aquellas preguntas que consideren que son necesarias y pertinentes para aclarar puntos sobre esta charla. A futuros elegiremos otros temas para seguir profundizando cuestiones y si realmente están interesados en algún tema jurídico en especial, pues me comunican a mí o a Guillermo y prepararíamos una charla también de acuerdo a los intereses de la mayoría. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a proceder a hacer las consultas que gentilmente nos han enviado los asistentes. Patricia nos dice, en caso de suspensión de jornada laboral, ¿puedo afectar a la aportación del IES reportando 0 días de trabajo para que la planilla de aportación se genere en valor 0?
Gracias por la pregunta. No, si nos sometemos a la reducción emergente de la jornada laboral establecida en el Acuerdo Ministerial 80, 202-80, obligatoriamente la reducción va a ser mínimo a 30 horas y claramente me estipula que esta reducción tiene que ser de acuerdo al artículo 47.1 del Código del Trabajo, y en este artículo me dice que las aportaciones al IES serán sobre las 8 horas diarias. Es decir, que el aporte al IES tendrá que hacer sobre la totalidad. Gracias. Esperanza nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el empleado no quiere aceptar y no firma ningún acuerdo? Como empresa, ¿qué puedo hacer? A ver, como empresa, como empleador, el empleador tendría la potestad de forma unilateral de tomar o la reducción emergente de la jornada laboral, la suspensión emergente de la jornada laboral, la modificación emergente de la jornada laboral y las vacaciones acumuladas, hacerle pasar por estos días. Esas cuatro opciones tiene el empleador como potestad de él. Cualquier otra cuestión que se quiera aplicar va obligatoriamente a necesitar el acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. Gracias. Israel nos hace la siguiente pregunta. ¿Es permitido legalmente la reducción del 50% del sueldo? Y si es permitido, ¿qué pasa si el trabajador no acepta el mismo? No es reducirle al 50% la remuneración de forma unilateral por parte del empleador, no es posible. Y lógicamente eso podría conllevar a causal de visto bueno o a despido intempestivo. Entonces, hacer una reducción de la remuneración por parte del empleador sin consentimiento del trabajador no es posible. Lo que sería posible es lo que les planteé, es decir, de mutuo acuerdo con el trabajador, pasar de una jornada total a una jornada parcial, y como es una jornada parcial y trabaja la mitad de las horas, pagarle la mitad. Pero para esto sería necesario un mutuo acuerdo entre las partes, ¿sí? Bien, Juan Carlos, el mutuo acuerdo entre las partes debería ser por escrito, me imagino, ¿no? Necesita tal vez Sí, notarizado o simplemente por escrito y firmado entre las partes. no es necesario que sea notarizado, pero sí, a ver, depende del acuerdo que hagamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros acordamos pasarnos de la jornada completa a la jornada parcial permanente, lo que se elabora es un adendum al contrato de trabajo. Ese adendum, lógicamente, va a ser subido al SUT, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas me dicen, bueno, ¿cómo hacemos en este momento que no estamos presentes para firmar las dos partes? Lo que se está haciendo es, se envía por correo electrónico, el trabajador imprime, firma, escanea, manda, lo mismo hace el empleador, y con las dos firmas escaneadas se sube al al SUT del Ministerio del Trabajo. La segunda posibilidad ahora es utilizar firmas electrónicas, que hay varias empresas que las están dando por valores no muy altos. Empleadores y trabajadores pueden sacar firmas electrónicas, eso también es posible. Eh, y bueno, si es que estamos hablando de otro tipo de acuerdo, pasaría lo mismo. No necesita hacer un adendum al contrato del trabajo, pero sí un acuerdo entre ambas partes, y el éxito que sería que sea firmado por lo menos de este momento. Cuando la cuestión regrese a la normalidad, lo mejor sería tratar de que esto se firme físico y que se archive, porque ese documento el día de mañana nos puede servir como prueba. Si en el peor de los casos hay un trabajador que no puede firmar porque no tiene impresora, no tiene escáner y me es imposible, lo que estamos haciendo es que manden un correo electrónico diciendo he leído el acuerdo, acepto el acuerdo, estoy de acuerdo con el acuerdo a través del correo electrónico, y que ese correo electrónico se guarde para que en caso de que haya un conflicto legal a futuro se pueda materializar el correo electrónico en una notaría y que eso nos sirva de prueba. Por supuesto, siempre como mejor prueba va a ser el papel escrito firmado, que el resto de cuestiones. Pero bueno, esas son alternativas que tenemos. No necesitamos notarización, pero sí en lo posible las firmas. Gracias, Juan Carlos. Carolina nos hace la siguiente consulta. ¿Es factible dar por terminado un contrato por caso de fuerza mayor a un trabajador que sea discapacitado, embarazada o
con enfermedad catastrófica, sin considerar despido intempestivo? A ver, si es que realmente estaríamos frente a la causal del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que el contrato de trabajo termina por fuerza mayor porque esté imposibilitado de realizar su trabajo, no tendríamos que pagar indemnizaciones. Pero lo que sucede es que esta causal es sumamente riesgosa porque al no estar en la ley claramente determinado lo que estamos pasando en este momento y al no haber jurisprudencia al respecto, va a quedar a criterio del juez que analice el caso en su momento. No se olviden que en derecho laboral existe lo que se llama el indubio pro operario, que quiere decir que en caso de duda el juez tiene que resolver lo más favorable al trabajador, ¿sí? Si hay una duda, tiene que escoger a favor del trabajador, ¿sí? Entonces, hay un riesgo que el juez considere que esto no es una fuerza mayor, o que considere que sí es una fuerza mayor, pero que esa actividad que realizaba esa persona discapacitada, embarazada o dirigente sindical o con enfermedad catastrófica, sí era posible de realizarse en este momento y que por tanto no era aplicable esta causal y que nos determine que es un despido intempestivo. Y siendo así, no solo que nos tocaría pagar el despido intempestivo común, sino el de los despidos intempestivos adicionales para cada caso, como por ejemplo en el discapacitado 18 remuneraciones adicionales. Entonces, es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Yo recomendaría que en esos casos no traten de utilizar esta causal, sino traten de llegar a un acuerdo. Va a ser preferible un mal acuerdo entre empleador y trabajador e invertir un poco de dinero que asumir el riesgo de haber aplicado la fuerza mayor y el día de mañana enfrentarnos con un juicio de despido intempestivo. Ahora, si estuviera claro que hay una fuerza mayor que imposibilitó el trabajo, en un principio podría terminar el contrato sin tener que pagar indemnizaciones, pero es un riesgo que queda a criterio del juez que conozca el caso. Gracias. La siguiente pregunta de Ana nos dice, ¿se puede disponer de vacaciones acumuladas con cargo a las fechas en las que se suspendió la jornada laboral? Sí es posible posterior a la fecha en la que se emitió el acuerdo que lo autorizaba. Si me permiten, regreso al acuerdo. El acuerdo es, no tengo aquí la fecha, tendría que revisarles, pero a partir de la fecha del acuerdo, que eso lo podemos revisar ahora que concluimos, lo podrían hacer. Antes de esa fecha, no. Gracias. Patricia nos hace la siguiente consulta. Algunas empresas están realizando adendum al contrato en el cual se acuerda que trabajarán a medio tiempo. Con ese acuerdo han realizado avisos de entrada y salida al IES con el sueldo del 50%. ¿Se puede hacer esto? Si es que hay un mutuo acuerdo entre las partes en las cuales el trabajador aceptó pasar a la jornada parcial, es posible. Gracias. Fanny nos hace la siguiente consulta. La modificación de la jornada habla de sábados y domingos. ¿Qué pasa si tienen que laborar en feriado? En este caso, el 1 de mayo. Igual, la idea de la idea de la modificación fue que no sea necesario pedir una autorización al Ministerio del Trabajo en este tipo de actividades que tienen turnos o que trabajan en días de descanso obligatorio o feriados, ¿sí? Justamente, por ejemplo, en el tema de los hospitales, ¿no? Que ahora están trabajando a full, era muy importante tener esta libertad de modificar las jornadas de trabajo y un poco ese es el criterio del acuerdo. Entonces, sí, se podría modificar a través de la modificación. Gracias. Germania nos hace la siguiente consulta. Es sobre la reducción de jornada a 30 horas semanales. Esto debe ser notificado al ministerio y por lo Sí, tanto, sí, y por lo tanto se pagaría salario sobre las horas laboradas. Pero el IE sigue completo. ¿Cómo obtengo la autorización del ministerio? Y si tengo una nómina de 50 personas y quiero hacer la reducción de 5, ¿es posible?
Además dice que debemos luego pagar las horas no trabajadas. A ver, son varias preguntas en una. La reducción de la jornada laboral se aplica por cada contrato de trabajo y en realidad la autorización del ministerio se da a través del registro que se tiene que hacer en la página del ministerio. Aquí en la presentación les dejo el link donde está el tutorial de cómo debe hacerse. Entonces uno ingresa a la página del ministerio, uno ingresa al contrato del trabajador, es decir, a cada uno de los trabajadores, y ahí se modifica la jornada laboral. Se hace la reducción, entonces no es necesario que yo haga de los 50, sino que sí puedo hacer de los 5. Como les expliqué, esta reducción es máximo 30 horas a la semana, no se puede menos, y tendría que pagar la totalidad al IES, ¿sí? A pesar de que voy a pagar por las 30 horas y reducido a 30 horas, le voy a pagar por 30 horas al trabajador, al IES le tengo que pagar por la jornada completa. Por eso es que una de las alternativas que yo les daba es con acuerdo, con mutuo acuerdo con el trabajador, poder pasar de jornada completa a jornada parcial, que en ese caso sí se pagaría los aportes al IES proporcional a las horas trabajadas. Gracias. Otra pregunta dice, si se está realizando teletrabajo, pero solo 6 horas con aplicación de reducción de jornada, ¿cómo debo proceder a registrar en el Ministerio de Trabajo? En ese caso hay que registrar las dos cosas, el teletrabajo y la reducción de la jornada laboral. En esta presentación están los links de ambos tutoriales donde les explican cómo hacerlo. Habría que hacer los dos registros. Entonces uno se mete al SUT, se mete al contrato del trabajador y por cada trabajador se haría la modificación a teletrabajo emergente y a reducción de jornada laboral emergente. Gracias. Carolina nos dice, ¿el registro de las jornadas en el SUT se lo realiza una vez o mensualmente? Ahora que estamos hablando de estas jornadas emergentes, se lo hace una sola vez. Se hace el registro de la reducción, de la suspensión o de la modificación, y si es que eso fuera a cambiar, tendrían que entrar a volver a cambiar a como era antes. No se olviden que esto termina de dos formas, o cuando termine la emergencia sanitaria, que lo declara el Ministerio de Salud, o por el mutuo acuerdo entre las partes. Gracias. Cristina también nos hace otra pregunta. Dice, yo administro un colegio y tengo dificultad con los conserjes y con la odontóloga de la institución. Ellos no están haciendo nada. ¿Cómo hago? Porque se les está pagando el sueldo normal, pero no hacen nada. A ver, como yo les decía ya, analizar casos en particular tendríamos que verlo, pero por darles un ejemplo, en este caso habría varias alternativas que podemos hacer. La primera es la suspensión, ¿no es cierto? La suspensión de la jornada laboral, de tal forma de que ahora no trabajen, llegar a un cronograma de acuerdo, un cronograma de pago de su remuneración porque no tengo para pagarles en este momento. Y después, una vez que se reabran los colegios, les voy a hacer recuperar. Sin duda, yo me imagino que cuando se reabran los colegios es muy probable que los chicos tengan que ir a estudiar los días sábados, por ejemplo. Entonces ese conserje recuperará los días sábados y esa odontóloga recuperará los días sábados. Entonces en un colegio se podría dar la suspensión a través de la suspensión y la posterior recuperación y llegar a un acuerdo con ellos respecto del cronograma de pagos de su remuneración. Gracias. Ana nos hace la siguiente consulta. ¿Puedo pasar a jornada parcial permanente de 1 hora diaria y luego hacer un nuevo adendum para subir nuevamente el número de horas? Normalmente la jornada parcial permanente se reduce hasta el 50%. Hacerlo de una sola hora diaria, yo no estoy seguro que el ministerio lo apruebe, pero al ser un caso en particular, yo lo que le recomendaría a ella es que hagamos la consulta extraoficial al ministerio para ver si nos lo permite y si nos lo permite, pues lo hacemos, ¿no? Nunca había hecho una jornada parcial de una sola hora. Es un poco extraño y por eso habría que hacer una consulta en particular. Pero en un principio, si el ministerio no nos obstaculiza, a ver, el reglamento de jornada parcial del ministerio no establece un mínimo de horas de la jornada parcial permanente, pero sí existe un criterio ministerial
que no está en resolución, sino que es el criterio que los funcionarios mantienen en este momento, de que la jornada parcial tiene que ser de mínimo el 50% de las horas. Así que sería importante preguntar, en caso de que sea una sola hora, si es que lo podemos hacer. Eso ya tendría que ser una consulta particular para el caso. Gracias. Patricia nos hace otra consulta que dice, si acordamos licencia sin sueldo, ¿cómo puedo manejar en el IES? Si es que se acuerda la licencia sin sueldo, también hay que acordar con el trabajador qué pasan con esos aportes, porque voy a tener que seguir aportando al IES durante ese periodo y entonces o el trabajador asume el aporte patronal y personal o el empleador asume el patronal y personal o se mantiene como en este momento el patronal por el patrono y el personal por el trabajador. Eso es un acuerdo que deberían llegar ellos para ver cómo se va a proceder en el caso de esa licencia. Gracias. Andrés nos hace la siguiente consulta. Si acuerdo jornada parcial con mi trabajador, ¿altera la aportación al IES? Sí, sí altera porque el aporte va a ser en proporción a las horas efectivamente laboradas. Ok, gracias. Cristina dice, si no se llega a un acuerdo y se niegan a firmar el acuerdo para la reducción de la jornada y el sueldo, ¿puedo tomar yo la decisión? Sí, si es que estamos hablando de la reducción establecida en el acuerdo ministerial de mínimo 30 horas a la semana. Si es que se quiere hacer una reducción menor y por tanto pasarse a una jornada parcial, será necesario el mutuo acuerdo con el trabajador. Tenemos otra pregunta de Viveca que nos dice, en caso de servicio doméstico, ¿qué dicta la norma? La norma no dicta absolutamente nada, no ha hecho una excepción respecto del servicio doméstico. Habría que analizar la situación en particular. Quizás lo que corresponda ahí sería la suspensión. A ver, si ese servicio doméstico no vive conmigo y por tanto no se puede desplazar en este momento, quizás lo que convenga es hacer una suspensión de la jornada laboral y que recupere después cuando las cuestiones se habiliten. Y si no, habría que analizar si hay o no hay la imposibilidad del trabajo. Conozco casos en los que, por ejemplo, el servicio doméstico es para personas, para adultos mayores, que sin duda alguna es un terrible riesgo en este momento y de aquí en adelante ya no van a contar con servicio doméstico porque es muy riesgoso. Al volverse imposible el trabajo, probablemente podría estar aplicando la fuerza mayor del numeral 6 del artículo 169 y se podría dar por terminado ese contrato de trabajo. Nuevamente le repito, implica cierto riesgo, asumir cierto riesgo, y quizás en ese caso es mejor dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, de llegar a un acuerdo con ese trabajador del servicio doméstico. Siempre va a ser mejor un acuerdo que aplicar la causal. Y si no, como les digo, aplicar la suspensión, acogernos a la suspensión de la relación laboral. Gracias. Germania, otra consulta dice, o sea, si puedo acogerme al artículo 169 si somos una empresa que trabaja con lubricadoras y todos los negocios están cerrados, por lo tanto no necesito vendedores ni supervisores. Nuevamente les digo, hay que analizar en cada caso en específico. Suena a que estos vendedores, a ver, lo que pasa es que el tema del vendedor no es tan fácil, ¿no? Porque hay que ver si el vendedor puede seguir vendiendo a través de e-commerce o de alguna forma en la cual él pueda seguir promoviendo los productos o servicios. En el técnico que tiene que estar trabajando en la lubricación va a ser mucho más difícil que esto suceda y probablemente la imposibilidad del trabajo en el caso de él es un poco más claro. Entonces habría que analizar, yo lo que le recomendaría es que me escriba un correo electrónico con la consulta en particular, dándome un poco más de información para poder absolver la duda. Gracias. Carolina dice, ¿puedo acogerme al artículo 169 con una persona embarazada que está imposibilitada para trabajar ya que su embarazo es riesgoso y le han emitido un certificado de reposo de 120 días? A ver, lo que pasa es que aquí hay una pequeña confusión. La imposibilidad del trabajo tiene que venir en función de la fuerza mayor. Es decir, la imposibilidad del trabajo no se da porque ella tenga una licencia médica por un embarazo riesgoso.
Eso en una época de no emergencia, de no pandemia, de no fuerza mayor, es una licencia médica en la cual la licencia remunerada, si un médico le da una licencia, ella se acoge a la licencia y el empleador tiene que seguir pagando la remuneración. Y si esa licencia médica supera los 30 días, pues será aplicable los beneficios que se tiene la seguridad social para que el IES colabore en ese tema, en ese tipo de licencias, ¿no? Licencias, pero no estamos hablando, cuando yo hablaba de la imposibilidad para trabajar, del numeral 6 del artículo 169, es la imposibilidad para el trabajo causado por la fuerza mayor, que en este caso es la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que analizar es, ¿la pandemia me está imposibilitando trabajar, sí o no, para aplicar esa causal? Así que no, en el caso de esta mujer embarazada, el hecho de que no pueda trabajar porque tiene un embarazo de riesgo dictaminado por un médico no sería una fuerza mayor. Estamos dentro de un caso de una licencia médica. Gracias. Galo nos hace la siguiente consulta. Sobre la jornada completa a la jornada parcial, ¿cómo se hace en el IES, el registro? ¿Tengo que hacer aviso de salida y luego aviso de entrada con el nuevo sueldo? En un principio sí, efectivamente, porque estoy cambiando la jornada al cambiar la jornada le hago el aviso de salida, inmediatamente le hago el aviso de entrada con otra jornada. Al trabajador esto no le perjudica porque son segundos, ¿no? No es que le cambie su historia laboral, ni su antigüedad, ni los derechos adquiridos. Pero no obstante, les cuento que la semana anterior un cliente me dice, mira Juan Carlos, yo iba a hacer eso, pero me metí en el sistema del IES y el sistema del IES a mí todos los meses me pide que reporte el número de horas trabajadas. Entonces, si el sistema está estableciendo que yo reporte el número de horas trabajadas, simplemente ya no sería necesario hacer el aviso de salida y el aviso de entrada, sino simplemente reportar la mitad de horas en ese mes y listo. Pero eso les recomiendo que se metan en el sistema del IES, porque lastimosamente todo el tiempo cambia, a ver si se puede reportar horas mensuales, si se lo puede hacer, pues se reporta las horas efectivamente trabajadas, y si no le pide reporte de horas, entonces sí nos tocaría hacer el aviso de salida y el aviso de entrada. Gracias. Germania, otra pregunta dice, si aplico la jornada parcial, ¿puedo hacerlo por las 3 horas diarias que están trabajando? Sí. Nuevamente, como yo les decía, lo común o el criterio del ministerio es que la jornada parcial sea de 20 horas semanales. Si estamos hablando de 3 diarias, 3 por 5, 15, yo creo que no deberíamos tener inconveniente alguno, más aún por la situación en la que estamos pasando. Sí me hizo mucho ruido la pregunta de la 1 hora, ¿no? Porque es una sola hora. Y eso creo que habría que preguntar al ministerio. Pero si son 15 horas a la semana, no creo que debería haber problema alguno. Gracias. Tengo otra pregunta que dice, Paulina, si hago la suspensión de mi empleado por 6 meses, pero él se reincorpora antes, ¿qué debería hacer? A ver, en realidad el tema de la suspensión, como habíamos conversado hace un momento, establece que esto va a terminar, ¿no es cierto?, por un acuerdo entre las partes o por la finalización de la declaratoria de emergencia, ¿sí? Quiere decir que si es que se da la finalización de la declaratoria de emergencia, por eso era importante que yo les dice esta diferencia. No es lo mismo la declaratoria de emergencia sanitaria que la suspensión presencial de actividades, ¿sí? Porque la emergencia sanitaria dure mucho tiempo. Esto lo establece el Ministerio del Trabajo y no es el tiempo en el cual nosotros no podemos ir a las oficinas a trabajar, ¿sí? Entonces, la emergencia sanitaria va a durar más tiempo. Durante la emergencia sanitaria yo puedo hacer la suspensión, ¿sí? Si termina la emergencia sanitaria antes de esos 6 meses, pues simplemente termina la suspensión y se reincorpora a trabajar, ¿sí? La otra posibilidad es terminar la suspensión en función del acuerdo entre las partes. No es que yo hago la suspensión y el trabajador de repente asoma, no, o sea, tiene que haber un acuerdo. Mira, decidimos terminar la suspensión de mutuo acuerdo. Eh, lo que suceda primero, el acuerdo entre las partes o la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Gracias. Cecilia nos hace una consulta que dice,
Ayer notificaron en una empresa argumentando el artículo 169, literal 6 del Código del Trabajo. A pesar de que se estuvo trabajando con un grupo en teletrabajo y se está informando en el SUD, se considera que esta acción es legal y bien aplicado. El aviso de salida en el IE se puso como motivo otras causas justificadas por empleador y con 0 días laborados, a pesar de sí haber trabajado. ¿Esta acción se la puede considerar despido intempestivo? Me parecería que sí. A mí yo creo que ahí hay un riesgo legal laboral importante. Primero porque nuevamente les digo, esta fuerza mayor tiene que llevarnos a una imposibilidad del trabajo. Si esas personas les registraron que estaban haciendo teletrabajo, quiere decir que su trabajo sí era posible. Entonces ahí se están contradiciendo, ¿no? Es decir, o es imposible o sí es posible. Si hicieron teletrabajo es porque sí era posible. Entonces a mí me parece que ahí hay un problema. Y si hicieron el aviso de salida al IES, a pesar de haber registrado el teletrabajo y de haber constancia que sí trabajaron esos días, también podrían tener problemas con el IES por haber expuesto que no se trabajó ningún día y haber prueba de que sí, ¿no? Esto podría traer un riesgo legal laboral. Gracias. Lourdes nos dice, bueno, si el trabajador tenía pendiente gozar sus días adicionales de vacaciones, ¿podemos cruzarlo con estos días? Si es que son días que venían acumulados de vacaciones al que tenía derecho y que no los tomó, sí, el empleador puede unilateralmente hacer pasar con los días que no haya trabajado. Y si se trata de vacaciones posteriores, es decir, si yo le quiero anticipar vacaciones, eso sí tiene que ser de mutuo acuerdo con el trabajador, no puede ser unilateral por parte del empleador. Gracias. Tenemos otra de Rosa que nos dice, una compañera falleció el 27 de abril del 2020. Tiene un certificado de COVID-19 que tenía 25 años de servicio. Al ¿Me liquidar, puedes repetir las fechas, Guillermo? ¿Puedes empezar de nuevo? Porque es importante eso. A ver. claro, dice Rosa, una compañera falleció el 27 de abril del 2020, o sea, recientemente. Ah, ok. Tiene, tiene un certificado de COVID-19. Me imagino que falleció por eso. Tenía 25 años de servicio en la compañía, me imagino. Al liquidar, se paga solo el desahucio al conviviente. Necesita declaración juramentada para legalizar esta liquidación. Por el tiempo de servicio, ¿tenemos alguna obligación como jubilación patronal? Este es un caso, este es un caso particular que yo creo que sería importante que me escriban al correo electrónico para analizarlo porque necesito más información. Necesitaría ver el contrato de trabajo, necesito un poco más de información. Necesito saber si contrajo el COVID en ejercicio de su trabajo o no, o estaba en cuarentena, porque esto también, justamente ahorita hay una discusión terrible de si se considera el COVID como accidente de trabajo y enfermedad profesional o no. Entonces, tiene muchas aristas y muchas cuestiones, porque, por ejemplo, para que su conviviente pueda cobrar, va a ser necesario varias cuestiones. La primera, que efectivamente haya la unión de hecho, que esta haya estado declarada previamente, porque no se va a poder declarar posterior, se necesitan ambas partes, y se va a necesitar una posesión efectiva de bienes. Ambos trámites son ante notarios. Y bueno, actualmente estos dos trámites sí se pueden hacer en notarías en este momento, pero hay unas notarías designadas para el efecto. Entonces, son trámites complejos que sería bueno que me hagan la consulta en particular para poder pedirles todo el resto de información y documentación que necesitaría para poderles asesorar correctamente. Giselle nos hace la siguiente consulta, dice, ¿podemos reducir el porcentaje de comisiones, que es un ingreso variable, de forma unilateral? El porcentaje de comisiones, no, a ver, no. También depende de cómo estén redactados los contratos o los acuerdos con el trabajador. Pero aquellos derechos adquiridos que tengan el trabajador no podrían ser reducidos, porque caso contrario eso implicaría un riesgo legal, ¿no? Un riesgo legal laboral. Habría también, necesitaría revisar el contrato, revisar cómo están estipuladas esas comisiones,
si hay una tabla fija, si es un porcentaje, si está dentro del contrato de trabajo o en un documento independiente. Necesito más información para poder responder. Y también hay que analizar en función de qué se calculaban las comisiones, ¿no? Porque yo no le puedo reducir las comisiones. Ahora, muy probablemente, si durante este tiempo no ha hecho ninguna venta o en las funciones que desempeñaba no ganó comisiones porque no generó comisiones, pues no tiene mucho sentido no pagarle esas comisiones. Lo que no podría hacer es, sabiendo que sí ganó esas comisiones y que sí debe percibir esas comisiones, yo bajarle las comisiones de repente, ¿no? Modificar el acuerdo que yo tengo unilateralmente con el trabajador no podría. Gracias. Galo nos dice si tenemos algún conocimiento sobre cómo están haciendo las empresas para acogerse a fuerza mayor para despedir a los trabajadores. Bueno, básicamente es lo que les expliqué, ¿no? Es decir, todas las empresas que han aplicado esa causal tienen una asesoría legal y cada asesor tenemos un criterio determinado. Para mí, la causal es aplicable siempre y cuando se demuestre claramente las dos cosas, que existe la fuerza mayor, que para mí existe, y que esto lleve a la imposibilidad de que ese trabajador realice el trabajo. Ahí para mí está el kit de la cuestión. Aún así, si esto está totalmente claro, no deja de ser un riesgo de que el día de mañana un juez tenga un criterio diferente, ¿sí? Y aplique esta causal de forma distinta porque no está totalmente normado y no hay jurisprudencia suficiente. Además que no se olviden que lastimosamente los vientos judiciales muchas veces se mueven en función también de la política. Yo creo que tarde o temprano vendrá desde la política una directriz de ver cómo hacemos para evitar estas terminaciones de contrato masivas que están dando. Entonces hay que estar alertas. En un principio, para mí, si hay la fuerza mayor y se imposibilita el trabajo, la causal es aplicable, estaría bien aplicable y habría que defenderse hasta el último con eso. Ahora, no es muy fácil de demostrar que era imposible el trabajo. Esa parte no es fácil y queda un poco a criterio de un juez y por eso es riesgoso. Por eso yo recomiendo a mis clientes que solamente utilicen esta causal si están dispuestos a asumir el riesgo y si es que realmente tarde o temprano iban a despedir a ese trabajador, porque bueno, tienen por lo menos esta herramienta para defenderse. Ahora, si es que hay alternativas, como llegar a un acuerdo con el trabajador y a cambio de pagarle una bonificación por desahucio, terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, yo prefiero que tomen esa alternativa porque así no asumen un riesgo legal innecesario. Gracias. Patricia, otra consulta dice, en un contrato por obra se suspende la obra. Hacemos un acuerdo de que no se va a pagar sueldo por este tiempo. Firman las dos partes del acuerdo. ¿Cómo manejo el IES? A ver, lo que pasa es que aquí hay que hacer, también necesitaría revisar el contrato de trabajo para ver, porque cuando nosotros hablamos de obra tenemos dos cuestiones distintas. Una es el contrato por obra cierta y otra cosa es el contrato dentro del giro del negocio o que yo le llamo por proyecto, que donde están las empresas de software, por ejemplo, o artesanales, ¿sí? Son dos contratos totalmente distintos. Este contrato, si es que estos contratos están correctamente elaborados, el momento en el que termine el proyecto, termina el contrato, sin necesidad de ninguna formalidad legal. Entonces, ¿qué sucede? Si por esta emergencia mi cliente me terminó el proyecto, termina el contrato de trabajo, se liquida y se hace el aviso de salida al IES. Ahora, si lo que me está haciendo el cliente es suspenderme el proyecto, tendríamos que analizar qué dice el contrato que hice con el trabajador, si acepta o no acepta la suspensión. Yo creería que si un cliente a mí simplemente me está suspendiendo el proyecto o la obra, yo ahí tengo un problema porque no podría dar por terminado el contrato por obra o por proyecto, tendría también que suspenderlo y mientras se da la suspensión tendría que seguir aportando al IES. Gracias.
Otra pregunta dice, si la gerencia es el representante legal y acepta reducirse el sueldo al 50%, ¿cómo se procede? Lo que pasa es que este también es un caso en particular. A ver, el gerente general normalmente lo que le une a la empresa es una relación societaria, no una relación laboral. ¿Sí? El gerente general es nombrado por la Junta General de Socios o Accionistas, su nombramiento es inscrito en el registro mercantil y él en un principio, si la Junta General no ha decidido otra cosa, si no han resuelto que él tenga una relación laboral, si no han suscrito con él un contrato de trabajo, la relación de él no es laboral, la relación de él es societaria y por tanto él debería facturar sus honorarios y no le une una cuestión laboral, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que en la consulta que me están haciendo, la Junta General de Socios sí se pronunció para que ese gerente tenga una relación laboral, que esto sería una excepción a la regla, y que ese gerente general sí gane una remuneración y esté en un rol de pagos y tenga un contrato de trabajo. Entonces, en ese caso, se aplica todo lo mismo a cualquier trabajador. Para bajarse el 50% de la remuneración se necesitaría su acuerdo, su voluntad, que podría ser a través de esto de pasar de la jornada completa a la jornada parcial y hacer un adendum al contrato de trabajo, o si simplemente es la decisión de mutuo acuerdo de reducir la remuneración, esto es posible. Pero nuevamente les digo, yo necesitaría que esa empresa me mande por correo electrónico la consulta para analizar los documentos, porque no es común, no es normal que un gerente general tenga relación laboral. Esto es una excepción. La relación es societaria y por tanto debería haber un contrato civil donde se estipule cómo es la retribución económica y el acuerdo con él tendría que ser desde el aspecto civil, no desde el aspecto laboral. Gracias, Juan Carlos. Héctor nos hace una pregunta que dice, ¿se pueden quitar otros beneficios que no son de ley, como seguro médico privado o el lunch, a pesar que al contratar al trabajador se le indicó que eran parte de sus beneficios? A ver, no se podría, en tanto y en cuanto estos beneficios sean de aquellos que son considerados conforme al artículo 95 del Código del Trabajo como parte de su remuneración. ¿Sí? Si son considerados como parte de su remuneración es intocable. Si yo le saco, estaría reduciendo su remuneración y esto me podría llevar a consecuencias de visto bueno o despido intempestivo. Ahora, si son aquellos beneficios de orden social o aquellas cuestiones que no están consideradas como parte de la remuneración, sí, podrían cambiar. Yo les voy a poner un ejemplo para que me comprendan. Si yo a mi trabajador le daba todos los meses $80 adicionales a su remuneración como alimentación, yo le entregaba plata todos los meses sin diferencia alguna, esos $80 se convirtieron en parte de su remuneración y por tanto es un derecho adquirido que yo tendría que seguirle pagando en estos momentos. Ahora, si yo en mi fábrica tenía un comedor y les daba la alimentación, la comida, ¿no es cierto? Ellos venían, comían y continuaban su trabajo y ahorita la fábrica está cerrada y ellos no están yendo a comer. No, por supuesto, esa comida no es que les tengo que estar llevando a la casa, porque eso es un beneficio de orden social, eso no se entiende como incorporado a su remuneración. En el otro caso que le pago la alimentación $80 mensuales, sí. Entonces, fíjense ustedes que también se analiza por caso, ¿no? En el caso de que yo le daba la alimentación en la fábrica, no, pero si yo le pagaba en dinero, sí, eso tengo que continuar haciéndolo porque si no estaría reduciendo su remuneración. Gracias, Juan Carlos. Gina nos hace la siguiente consulta. He llegado a un acuerdo con los empleados de que se les liquide con renuncia voluntaria con salida el 31 de marzo del 2020. ¿Qué implicaciones tengo si registro los avisos de salida con el IES el día de hoy, un mes después, día 30 de abril? ¿Y qué afectación tengo si las liquidaciones recién las subo al SUT el día de mañana, que es 1 de mayo? Aquí el riesgo, a ver, si efectivamente tenemos las renuncias,
la aceptación de la renuncia y las actas de finiquito que dicen que el contrato terminado de mutuo acuerdo, un riesgo legal laboral con esos trabajadores no debería haber. ¿Cuál va a ser el problema? En el tema del IES, hacer el aviso de salida con tanta tardanza es que le va a implicar pagar los aportes al IES durante ese tiempo y por supuesto el aporte personal de los trabajadores no va a haber cómo descontarles porque ya no hay rol de pago en abril. Entonces eso es un gasto que tendrá que asumir el empleador por haberse demorado. Y respecto del SUT, el no haber registrado el acta de finiquito durante este tiempo podría llevarle a que el Ministerio del Trabajo le multe, porque solamente se tiene 30 días desde la fecha de la terminación de la relación laboral para subir las actas de finiquito. Gracias. Israel nos dice, con el tema del 50%, si acepta el trabajador, ¿qué pasa? A ver, no me queda claro a qué se refiere con el 50%. Creo que Si era lo que reducción quiere, del sueldo, reducción del sueldo del 50%. Y eh, no a acepta ver, el trabajador. si el trabajador no acepta, no se puede reducir el sueldo. O sea, para hacer una reducción de sueldo, obligatoriamente se necesita el mutuo acuerdo de ambas partes. Y lo mismo, es decir, para reducir a la jornada parcial permanente también se necesita el mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, que reducirle porque sí el sueldo al empleador no va a poder, ¿no? Lo que podría hacer es el tema de la reducción o de la suspensión emergente de la jornada laboral. Gracias. Andrés nos hace una consulta, dice, si un trabajador es detenido por violar el toque de queda, ¿puedo terminar el contrato de trabajo? ¿Qué normativa aplico? A ver, esto no es parte de esta charla y también sería importantísimo analizar el caso en particular, pero así de forma general con lo que escucho, eh, si le apresaron, si él cometió una contravención o en este caso un delito, si existe el parte, yo podría sacar un visto bueno para terminar la relación laboral por falta de probidad o conducta inmoral, que sería la causal. El problema que tenemos en este momento es que el Ministerio del Trabajo no está trabajando normalmente. Habría que analizar cómo tratamos de este tipo de emergencia, de solicitar el visto bueno, porque si no nos tocaría hacerlo cuando ya, cuando ya abre el Ministerio del Trabajo y mientras tanto, mientras yo no tengo la resolución del inspector del trabajo aprobándome el visto bueno, yo no podría terminar la relación laboral porque si no estaría incurriendo en despido intempestivo. Entonces, yo creo que el que le hayan metido preso por haber incumplido el toque de queda es una causal de visto bueno. El tema es en la práctica cómo la ejecuto en este momento de que el ministerio no está funcionando normalmente. Gracias. Carolina nos hace otra pregunta que dice, ¿se puede en teletrabajo cancelar por 6 horas en rol de pagos y luego 2 horas cargarle a vacaciones? ¿Cómo sería el pago del sueldo total o por 6 horas? A ver, nuevamente, los casos particulares les agradecería que por favor me manden a mi correo electrónico para analizarlos y estudiarlos. Porque este es un caso, a ver, porque estamos mezclando aquí varias cosas, ¿no? Si yo hice la reducción de la jornada laboral, eso es una cuestión y el rol de pagos tendría que estar en función de eso. Si yo hubo días que yo le pasé por días de vacaciones no gozadas, eso tendría que estar separado, ¿no es cierto? No podría mezclar y decir, de estas horas tales son reducción y tales son vacaciones. Esto es algo que no está previsto para ser así y podríamos tener algún conflicto con el ministerio en su momento. Entonces, habría que analizar cuál es la conveniencia para aplicar las dos alternativas, pero de otra forma que no sean por horas, sino más bien por fechas. Otra consulta de Ana nos dice, cuando se hizo adendum para reducir a jornada parcial permanente, se debe cargar el adendum firmado en el SUT y se registra además la reducción de las horas de trabajo al mes, pero la remuneración queda igual. A ver, aquí estamos mezclando dos cuestiones. Una cosa es pasarnos a jornada parcial
y otra cosa es la reducción de la jornada. Son dos cuestiones distintas. La una, yo tenía una jornada completa y me pasé de la completa a la parcial, de 8 horas al día a 4 horas al día, por poner un ejemplo. En la reducción que me permite el acuerdo ministerial, yo solamente puedo bajar a 30 horas. Son dos cuestiones distintas. Si yo me someto a la jornada parcial, tengo que hacer un adendum al contrato de trabajo y ese adendum tengo que registrarlo en el SUT. Si yo me someto a la reducción de la jornada parcial, tengo que registrarme en la página del ministerio de que he adoptado esa reducción. Son dos cuestiones diferentes. Respecto de la remuneración, en cualquiera de los dos casos voy a pagar el proporcional a las horas trabajadas. Si hago la reducción de la jornada parcial que me permite el acuerdo ministerial, simplemente eso, el contrato no ha cambiado y pago proporcional. Si lo que yo hago es someterme a la jornada parcial permanente, estoy estableciendo un adendum del contrato de trabajo y en ese adendum, sí, en la parte de la remuneración yo voy a decir, en la jornada total se paga tanto, en esta jornada parcial se va a pagar tanto. Es decir, en ese adendum sí va a constar la remuneración que yo como jornada parcial voy a pagar. Gracias. William nos dice, en jornada reducida, los aportes al IES del trabajador tiene que asumir el 9,45% del IES, me imagino, por el sueldo completo. ¿O esa diferencia le corresponde asumir al empleador? Ok, claro, el aporte al IES va a tener que ser completo. Si el trabajador venía pagando su aporte personal, tendrá que continuar pagando su aporte personal. Si el empleador ya asumía desde antes el aporte personal del trabajador, tendría que pagar el empleador. Es decir, los aportes van a ser como antes de la reducción. Gracias. Beatriz nos dice, el acuerdo de cambio de jornada completa a jornada parcial se debe notificar al Ministerio de Trabajo. Perdón, ¿me puede repetir que se me entrecortó? No escuché bien. ¿Me puede repetir? Bueno, es una pregunta que creo que ya se respondió anteriormente. Dice, si el cambio de jornada completa a jornada parcial se debe notificar al Ministerio de Trabajo, sí, hay que ingresar en el Ministerio de Trabajo. Es que hay que hacer un adendum, en ese caso hay que hacer un adendum al contrato y ese adendum hay que subirlo al SUT. Muy bien. Otra pregunta de Ana nos dice, respecto a la jornada parcial permanente de 1 hora, es básicamente para poder mantener los puestos de trabajo para colaboradores de los que realmente no tenemos forma de hacerles recuperar, mensajeros, por ejemplo. Ok, sí, nuevamente le repito, en este caso específico de la hora, yo quisiera, antes de poderles asesorar, preguntar bien en el Ministerio del Trabajo para no crear una falsa expectativa. Es una sola hora, es un poco extraño que haya una jornada parcial de una sola hora, más aún cuando trataron de eliminar los contratos por horas, pero como les digo, la resolución del ministerio no pone un límite. Antes la resolución decía mínimo 20 horas, ahora ya no lo dice. Entonces, si lo sacaron, capaz que es posible, pero no quisiera atreverme a responder. Nuevamente les invito, mándenme un correo electrónico, hago la pregunta en el ministerio y con muchísimo gusto les absuelvo la consulta. Esperanza, otra pregunta, dice, si hago la reducción de jornada por 30 horas semanales por 6 meses y luego cambio de nuevo a 8 horas, ¿no significa que tengo que pagarle al empleado esas 2 horas diarias que se le redujo durante los 6 meses anteriores? No. Justamente la idea de la reducción es pagar por las horas efectivamente trabajadas. No va a tener que pagar por esas horas adicionales, por esas horas reducidas. Asimismo, nos hace una consulta ahí mismo que dice, si tengo una empleada puertas de afuera, me imagino doméstica, pero Ujú. durante este periodo la quiero poner a trabajar puertas de adentro, ¿cómo hago el cambio temporal de salario? Dice. Lo que pasa es que en realidad ahí habría que hacer un adendum al contrato de trabajo porque son dos modalidades distintas, ¿no?
vivir dentro del lugar del empleador y no vivir donde el empleador son dos modalidades diferentes y por tanto habría que hacer un adendum al contrato de trabajo para modificarlo. Y ese contrato de trabajo tendría, ese adendum tendría que subirse al SUT. Gracias. Israel nos dice, a una persona que actualmente está en lactancia, ¿puedo aplicarle la reducción del 25% del sueldo? Me imagino por las horas. A ver, claro, lo que pasa es que son dos cuestiones diferentes. A ver, la posibilidad de hacer la reducción de la jornada laboral va para todos los trabajadores por igual. Pero lógicamente en esa reducción de la jornada laboral voy a tener que respetar el periodo, las horas de lactancia. O sea, si yo reduje a esa persona que le reduje, va a trabajar menos horas aún por el periodo de lactancia. Gracias. Carolina nos dice, en caso que una trabajadora no haya laborado hasta el día de hoy, ningún día durante la emergencia, se le ha hecho el cruce de sus vacaciones acumuladas. Después de eso, aún sigue pendiente 6 días por recuperar en abril. ¿Puedo pagarle solo 24 días en este mes? A ver, si entendí bien la pregunta, de los 30 días, 6 días le hicieron pasar por días, por vacaciones acumuladas y los otros 24 días serían los que ya no alcanzaron las vacaciones, le tendrían que pagar por esos 24 días si es que todavía no se han adoptado ninguna de las medidas de suspensión o reducción de la jornada laboral. Es decir, si esa empresa no hizo nada todavía, ese trabajador sigue ganando normalmente, 6 días pasaron como vacaciones y los 24 otros días tendría que pagarle, sí. Gracias. María Augusta nos dice, si ya registré la modalidad de teletrabajo con fecha 31 de marzo, ¿tengo que volver a registrarla para mayo? No, no es necesario. No es necesario porque todas estas modalidades terminan o cuando se termine la emergencia sanitaria o por mutuo acuerdo entre las partes. Recién en ese momento habrá que hacer el nuevo registro cambiando a la modalidad anterior. Gracias. Marcia nos dice, trabajo en un complejo industrial, soy la administradora y tengo a cargo 5 personas, 2 administrativas y 3 operativas, a las cuales las 2 administrativas estamos haciendo teletrabajo y el personal operativo no está laborando. Lo que se hizo es pagar el 50% de su sueldo total desde la segunda quincena de marzo. El mes de abril, el 50%. Necesito hacerles firmar un acuerdo, ya que esto se hizo solo verbalmente. Sí, por supuesto, ahí hay un riesgo legal laboral importante porque hubiéramos estado reduciendo la remuneración de esos trabajadores unilateralmente y eso es ilegal. Para poderlo hacer se necesita un mutuo acuerdo con el trabajador eh, y ver si es en función de alguna modalidad de la jornada laboral o simplemente que el trabajador aceptó percibir un 50% de remuneración durante este tiempo. Otra pregunta de Rosa nos dice, somos una unidad educativa con 90 docentes, están trabajando en el teletrabajo con 6 horas diarias. ¿Puedo modificar el aporte al IES ingresando las 30 horas semanales? No, no, porque como les había explicado, en la modalidad de la reducción de la jornada laboral hay que aportar al IES la totalidad. Gracias. Gina dice, si el día de hoy realizo la culminación de contrato a una servidora doméstica y la vuelvo a contratar cuando termine el periodo de aislamiento, ¿qué debo realizar en el IES? La servidora ha trabajado 3 meses. A ver, si es que se está terminando la relación laboral en este momento, hay que hacer lo que siempre se hace, es decir, en el IES hacer el aviso de salida y en el Ministerio del Trabajo el acta de finiquito correspondiente y pagarle la liquidación que le corresponda. Una vez que decida volverle a contratar, en el IES será el aviso de entrada correspondiente y en el Ministerio del Trabajo se subirá el nuevo contrato de trabajo. Gracias. Maribel dice, si le pueden enviar la presentación, debe enviar un correo electrónico a la dirección que está en la pantalla para que Juan Carlos le envíe la presentación.
Cristina dice, ¿hasta qué fecha se puede registrar cualquier acuerdo en el SUT? ¿Todavía se lo puede hacer? Sí, a ver, lo que tenemos que registrar en el SUT es la reducción, la modificación o la suspensión de la jornada laboral, el teletrabajo, ¿no es cierto? Y en caso de que haya acuerdos con los trabajadores, esos acuerdos o esos adendums habría que subirlos al SUT. ¿Cuándo hay que hacerlo? Y lo más pronto posible desde que el evento se haya producido. No se ha establecido una multa en caso de no hacerlo. Bien, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Yo creo que hemos respondido la mayoría de preguntas del gentil auditorio. Sin más, para recordarles que vamos a tener la próxima conferencia el próximo jueves 7 de mayo a las 4 de la tarde. El tema es cómo digitalizar su negocio actualmente por el problema que no hay cómo salir. Entonces, es una conferencia muy interesante que le vamos a dar a las 4 de la tarde con Katia Mann, que es experta en este tema. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, pues excelente la presentación. Te felicito y bueno, a todos nuestros oyentes, en la pantalla, pues ustedes vieron el correo electrónico. De todas maneras, ya les voy a escribir en el chat para que puedan hacerle alguna consulta o pedirle la presentación directamente a Juan Carlos. Les agradezco mucho y espero nos sigan acompañando. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos, espero que haya sido de su interés. Quedamos a las